Esto es lo que aprendí después de saltar. En el video anterior te conté las 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de renunciar a mi empleo. Un empleo de 19 años. Las que te ayudan a decidir, pero también te confesé algo. Esas no fueron las más difíciles. Las más difíciles llegaron después, cuando ya no había vuelta atrás, cuando la renuncia ya estaba firmada. La empresa ya caminaba y la realidad empezó a cobrarme las colegiaturas que ningún libro me había advertido. Estas son las 5 que aprendí del otro lado del salto. Y si ya llevas rato emprendiendo, prepárate, porque en más de una te vas a ver en el espejo. Y si apenas estás por saltar, tómalas como mapa de lo que te espera arriba. Soy Antonio, no soy gurú, soy empresario, de los que se equivocan, corrigen y siguen. Este es Negocios con Pulpa, los libros, los casos y los golpes que ya me tocaron, para que le pongas orden a tu negocio. Punto 6. El miedo no se va, se muda contigo. Antes de saltar yo creía que el miedo era la señal de que aún no estaba listo, que un día despertaría con certeza total y que sería el momento de renunciar. Ese día no llegó. Salté con miedo y del otro lado descubrí que el miedo no desaparece, se muda contigo, solo cambia de forma. Primero fue el miedo a haberme equivocado, luego el miedo a la nómina, después el miedo a fallarle a las familias que dependían de nosotros. Y hace no tanto viví una semana en la que ese miedo me rebasó. Cuentas que no salían, tensión en el equipo y una operación que exigía más de lo que yo tenía para dar. Dormía por pedazos, despertaba con angustia a medio digerir. Y esa voz interna que no perdona. ¿Estás hecho para esto? ¿No será que te equivocaste de camino? Te lo cuento porque ya pasó, pero sobre todo te lo cuento porque nadie lo cuenta. Cuando te preguntan cómo va todo, respondes, todo bien, con mucho trabajo afortunadamente. Porque a veces lo más difícil no es que las cosas salgan mal, es no tener a alguien a quien contárselo, sin sentirse fracasado. Tal vez el mito más grande del emprendimiento no es la libertad de tiempo ni la independencia económica. Es creer que el emprendedor no duda, que no se cansa, que no se quiebra. No es cierto. Una madrugada de esa sin poder dormir escuché una frase de Pisetto que me atravesó. De algunas cosas somos dueños, de otras no. Al día siguiente volví a mis básicos, mi agenda, un problema a la vez, pedir apoyo, respirar, agradecer. ¿Se resolvió todo? No. Pero recuperé algo importante, un método, y con el método empezó a regresar mi paz. Apunta a esto. Emprender no te hace invencible, te hace responsable de volver a levantarte. Y a veces levantarte empieza por ordenar tu propia mente. Punto 7. Tu sacrificio, si no lo registras, es maquillaje financiero. Me confieso culpable. Durante años pensé que pagarme poco era una virtud, una señal de compromiso, de austeridad, de amor por la empresa, el clásico, primero que crezca el negocio y después vemos lo mío. Suena noble, suena responsable, hasta que un día entendí algo incómodo. A veces no te estás sacrificando por la empresa, a veces solo estás ayudando a que los números te mientan mejor. Porque cuando el dueño trabaja sin cobrar lo que vale su trabajo, la utilidad se ve más bonita de lo que realmente es. Y aquí va la pregunta, que desinfla precisamente esta fantasía. Si mañana dejaras de operar tu negocio, ¿cuánto tendrías que pagarle a una persona competente para reemplazarte? No a alguien simbólico, no al sobrino al que le echa ganas, a alguien capaz de cargar lo que tú cargas. Dirección, ventas, operación, las decisiones difíciles y todos esos problemas que no salen del organigrama, pero siempre terminan en tu escritorio. Ese número es tu sueldo real, aunque no te lo estés pagando. Y ojo, no estoy diciendo que exprimas a tu empresa. En las primeras etapas muchas veces el negocio simplemente no puede pagar el sueldo de mercado del dueño. Eso es real, pero una cosa es no pagártelo y otra cosa muy distinta es fingir que no existe. Si el negocio aún no puede pagarte, al menos registra la diferencia. Los gringos le llaman sweat equity, capital sudado pues. No como queja, no como factura emocional, como una forma honesta de decir, esto que no me estoy pagando también es una inversión. Porque un negocio sano no debería depender para siempre del sacrificio invisible de su dueño. Punto 8. Vender
Mucho solo garantiza una cosa, que estás ocupado. En la empresa nos pasó esto. Hace tiempo en una junta mensual celebrábamos un récord de ventas, hubo aplausos, felicitaciones, y cuando llegó el estado de resultados la utilidad estaba prácticamente igual que 6 meses atrás, o peor. Habíamos vendido más que nunca y ganado casi lo mismo de siempre. Ese día entendí algo que me costaba aceptar. El volumen alimenta al ego, la utilidad alimenta a la empresa. Y si crees que es un problema de negocios chicos, te doy un ejemplo grande. Hubo una aerolínea en México que llegó a subir a sus aviones a 1 de cada 5 pasajeros del país y quebró. Murió con los aviones llenos. 6 años seguidos perdiendo dinero mientras vendía millones de boletos. Vender mucho solo garantiza una cosa, que estás ocupado, no que estás ganando. Cuando hice el ejercicio con los números reales de mi empresa, descubrí algo que me voló la cabeza. Subir precios apenas 5% tenía el potencial de aumentar la utilidad 74%, mientras que vender 5% más en volumen solo la subía 34%. Y con más fletes, más nómina, más riesgo, más desgaste. El volumen es la palanca cara, el margen es la palanca limpia. Así que deja de celebrar ventas, empieza a celebrar ventas buenas. Las que dejan margen sano, las que se cobran a tiempo y que no rompen tu operación. Las otras solo te mantienen ocupado, caminando a ningún lado. Punto 9. Los números no mienten, pero tampoco te cuentan toda la verdad. Este aprendizaje tiene 2 mitades y me tardé 2 años en juntarlas. La primera mitad me la enseñó Jorge, un ejecutivo senior, mentor mío en mi vida corporativa. Después de una sesión brutal donde un consultor nos mostró qué tan atrasados estábamos frente a la competencia, Jorge levantó la mano y con voz firme dijo: éramos más felices en la ignorancia. La sala entera soltó la carcajada porque era verdad. La ignorancia es cómoda, inclusive puede sentirse feliz, pero es profundamente peligrosa. Como emprendedor, esa lección se traduce así: los números que no quieres ver también cuentan y cobran. Pero hay una segunda mitad, porque un día aprendes a leer tus números y aparece la trampa contraria: creerles ciegamente. Nos pasó en una junta mensual. Los costos de distribución, uno de tus grandes dolores de cabeza, mostraba una mejoría histórica. Todos celebraban, el Excel aplaudía, pero mi estómago decía otra cosa: no aplaudas todavía, ráscale tantito al hilo. Y le rasqué, y el ahorro se desinfló. No habíamos mejorado la operación, solo habíamos cambiado la mezcla de ventas entre nuestras 2 regiones, y eso impactaba directamente a los costos de transportación. El dato bonito escondía una alerta. Ese día escribí una frase que se volvió brújula: cuando la realidad y el Excel no cuadran, el error no está en lo que ves, sino en lo que no estás viendo. Entonces, 2 tareas. Si le huyes a los números, acércate. La ignorancia feliz sale carísima. Y si ya vives en el Excel, cuando un número suene demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Escucha al número que no grita. Punto 10. Lo que construyes no será solo tuyo, y eso es lo que mejor te va a pasar. Y llegamos al aprendizaje que le da sentido a los otros 9. Hace unas semanas, en un montaje de boda, conocí a un hombre pakistaní de 68 años. Se llama Sohail. En medio de la plática, hablando de negocios, soltó una frase que se me quedó grabada: a mí me va bien porque tengo un buen socio. Le pregunté quién era y respondió sin cambiar el tono: es Dios. Me explicó que una parte de lo que gana la entrega ayudando a otros, no como una metáfora bonita, sino como algo práctico. Sohail no hablaba de la riqueza como algo que se posee, hablaba de la riqueza como algo que se administra. Y esa idea me sigue dando vueltas porque cuando yo salté al vacío, pensaba en construir un patrimonio, en sacar adelante a mi familia. Lo que no sabía es que iba a construir algo más grande, una empresa que hoy sostiene a más de 40 familias, 40 historias, 40 mesas donde se sirve comida. Gracias a algo que empezó con una renuncia y mucho miedo. Y ahí entendí lo que ningún estado de resultados muestra: lo que tienes, el dinero, la empresa, pero también las cicatrices, los errores que sobreviviste, la experiencia acumulada, no es solo tuyo, es un encargo. Y desde esa perspectiva la empresa deja de ser un solo patrimonio, o solo patrimonio, se vuelve plataforma. El dinero deja de ser recompensa, se vuelve herramienta. Y los errores dejan de ser solo cicatrices, se vuelven señales para otros.
Por eso hago estos videos. Porque tal vez la verdadera abundancia no empieza cuando tienes más, empieza cuando entiendes que lo que tienes no es solo para ti. Ya para cerrar, 10 cosas. 5 para decidir con los ojos abiertos, 5 para caminar del otro lado, sin pagar colegiaturas de más. No las escribí para convencerte de saltar, tampoco para asustarte. Las escribí porque son la charla que me hubiera gustado tener cuando yo estaba decidiendo. Y hoy que ya estoy del otro lado, me toca dártela a ti. Te dejo la pregunta de salida a propósito sin respuesta. De estas 10, ¿cuál es la que estás evitando ver en este momento? Piénsalo durante la semana y cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. La carreta anda y los melones, como siempre, se acomodan.